tu aporte y enlazando un poco con lo que señalaban ahora recién, cómo ha afectado a los trabajadores, la indefensión en que están completamente y la falta de una respuesta clara a la crisis. Yo creo que es importante entrar a discutir y a plantear ideas sobre cómo dar una respuesta desde el punto de vista de la organización sindical y social. Yo creo que es muy relevante. O sea, claramente el gobierno, este gobierno con sus políticas que va en defensa de los intereses de los grandes empresarios, de los grandes grupos económicos y que quiere hacer pagar a los trabajadores el costo de la crisis. Y eso lo estamos viendo claramente con el tema de la, como ustedes ya lo han mencionado, de la mal llamada Ley de Protección de Resguardo del Empleo. Todo el tema que se ha planteado sobre realmente el acceso o no a los fondos de los trabajadores y todo el problema del sistema de AFP, que es un robo realmente a los intereses de los trabajadores. Es muy importante cómo abordar esa respuesta. Y por eso quería plantearle a Vilma qué ideas le parecen relevantes en este momento de cómo ir coordinando una respuesta, una propuesta de lucha y de organización para la organización sindical y social en general. Bueno, en primer lugar, uno tiene que partir por casa, en este caso Cencosud. Cencosud, bueno, solamente en Jumbo nosotros tenemos alrededor de 20.000 trabajadores y Cencosud en su mayoría son 40.000 a 50.000 trabajadores solamente en Chile. En Chile, porque es una empresa que está en 5 países aparte de Chile. Entonces nosotros acá lo que estamos intentando hacer con el sindicato, con los sindicatos de Santa Isabel, con los compañeros de Santa Isabel, con los compañeros de París, con los compañeros de Johnson, una articulación, porque lo primero que hay es cerrar filas en torno a los propios trabajadores. Y en este caso, por ejemplo, en Jumbo hay más de 5 sindicatos y la mayoría son todos pro empresa, son correas de transmisión de los empresarios. Y la mayoría también sucede en el resto de Johnson, París y Santa Isabel e Easy. Es decir, sucede en este tipo de situaciones. Entonces, lo que estamos trabajando y lo que hay que hacer es justamente intentar por lo menos unificar al interior de Cencosud a los trabajadores. En eso estamos con los compañeros y esperamos este jueves, creo que vamos a tener una reunión de coordinación para citar a una reunión más amplia con los compañeros de la Federación del Norte, de Jumbo, y con los compañeros de ir ampliándonos hacia ICI y París, que también van a estar en esta reunión París. Del portal La Dehesa, por lo menos ellos están, así que yo hago un llamado a los dirigentes sindicales luchadores, aquellos honestos que están en Cencosud, que nos unamos, porque necesitamos converger para poder enfrentar lo que se nos viene, porque la empresa quiere despedir a trabajadores, no tenemos que aceptarlo, porque ellos han tenido muchas utilidades como Cencosud. Ellos, sobre todo en la área de Johnson, que eso fue un regalo que se tuvo de parte del fisco con todo digamos, estafa que hubo en la compra y venta de esa empresa. Entonces aquí nosotros tenemos que ser firmes en la defensa de los intereses de los trabajadores y no vamos a aceptar, y de hecho por eso que es importante abrir camino, abrir espacio hacia la unidad de los trabajadores. Y en eso estamos, así que esperamos que esto, digamos, crezca, esta unidad al interior de Cencosud. Y al mismo tiempo, nosotros como Cencosud y como grupo que estamos intentando hacer esa unidad al interior del holding, intentar también llegar al resto del comercio porque necesitamos luchar por una, digamos, negociación colectiva por rama, por área de la producción, en este caso el comercio. Y necesitamos unificarnos más allá de lo que son las paredes de una empresa. O sea, necesitamos unificarnos como trabajadores. Viene una reconversión enorme donde los empresarios están proveyéndose, aprovechando la pandemia para tecnificar, para, digamos,
acercar a los clientes hacia el área digamos, Internet y todo el e-commerce que dicen ellos, para cortar puestos de trabajo. Esa situación nosotros tenemos que tener respuesta como trabajadores, y para eso tenemos que ponernos de acuerdo y levantar una propuesta en función de eso, de lucha por la defensa de los empleos y por una reconversión de verdad hacia el trabajo si va a entrar en un área de Internet o tecnificada, los trabajadores tienen que ir hacia eso y no tener una rebaja de sueldo. Nosotros estamos planteando también la idea de que se rebaje la jornada laboral para que haya más puestos de trabajo, pero sin rebaja de sueldo. O sea, no podemos aceptar esto. O sea, ellos son multimillonarias las ganancias que tienen, así es que en ese sentido, digamos, el camino para terminar con el tema de los despidos, del hambre, la miseria, tiene que ser la articulación al interior de las empresas, en función de una organización territorial y nacional, por el área de producción o el área, en este caso, de servicio. Así es que en ese sentido tenemos esa tarea pendiente, estamos trabajando en eso, digamos, no hay que parar, sobre todo en estos momentos donde los empresarios han arremetido con todo en contra nuestra, porque la tarea principal que hay que también darse a nivel, si bien es cierto, de la empresa, del área de donde uno trabaja, tiene que también ver el visualizar la situación del contexto nacional. Hoy día la Central Sindical de Trabajadores fue puesta a prueba, la CUT fue puesta a prueba y todas las otras minúsculas centrales sindicales que existen se han puesto y se pusieron a prueba frente a un problema que los trabajadores mayoritariamente pedíamos en este país, y que es la aprobación del 10% en el Parlamento. En estos momentos, digamos, nosotros no tuvimos y no tenemos una central sindical que nos representara frente a los empresarios. ¿Qué es lo que pasó? Que a falta de eso hubo afortunadamente una alternativa, y esa alternativa son los trabajadores portuarios. Ellos salieron a plantearse, ellos salieron, digamos, a representarnos a todos los trabajadores y trabajadoras de este país, trabajadores precarizados, cesantes, a las dueñas de casa, a todos nos representan en estos momentos ellos. O sea, es evidente de que hoy día nosotros necesitamos abrir hacia una discusión, un diálogo, una conversación sobre la urgente necesidad de tener una central sindical. Necesitamos urgente, no solo terminar con las divisiones por tantos sindicatos en cada empresa, no solo porque se pelee por una área de producción, una negociación colectiva, sino que una central sindical que luche para tener una ley laboral que no sea esta, que es la que viene protegiendo al empresariado desde el tiempo de la dictadura y que ha sido perfeccionada en todos sus aspectos en contra de los trabajadores. Entonces nosotros tenemos que ahora hacer una convocatoria seria hacia un conversatorio, hacia empezar a hacer convergencia a nivel nacional y sectorial con los distintos dirigentes, aprovechando que los compañeros portuarios están ahí en la palestra, digamos, dando la cara por todos los trabajadores y mujeres y hombres de este país que hemos sido explotados durante todos estos años. Ellos van a tener que también hacer esta convocatoria, pedirles que desarrollen esta convocatoria para tener una central sindical diferente de esta, porque esta no tiene nada que ver, y lo demostró en estas 2 semanas, que no es posible y no tienen la capacidad para representarnos a nosotros. Ya quedó archi demostrado. Así es que yo creo que los diferentes aspectos, digamos, que hoy día hemos visto en relación a lo que el poder de los trabajadores, se vio claramente que un puro sector esencial de la economía salió a poner un paralelo empresario a los diputados y los senadores, y esto salió, pero por un tubo así. Mañana hay paro nacional también de los portuarios, hay paro que ellos han convocado para este miércoles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Respaldar esa convocatoria, porque nosotros tenemos que entrar unificados en esta lucha. Si no es la central sindical, la CUT, son este sector, y nosotros detrás de ellos enfilar la lucha para conseguir lo que nosotros y los objetivos que queremos. En estos momentos es el 10%,
Pero por ahora, nosotros, logrado este objetivo, nosotros tenemos que avanzar hacia conseguir una central de verdad de los trabajadores. Y para terminar, les voy a contar que yo estaba conversando con los distintos delegados de la asamblea acá en La Granja sobre la necesidad urgente de una convocatoria a discutir sobre la construcción de una alternativa política. Porque aquí ya se demostró que aquí no existe oposición en este país. Aquí lo que hay es concomitancia del poder en el poder. Es decir, quedó desenmascarado y develado abiertamente que todos los políticos, toda la casta política, a excepciones, por supuesto, hay excepciones, quedaron develados de que a ellos les interesa sostener el modelo de institucionalidad que viene desde la dictadura, porque ellos ahora crearon unas nuevas capas de ricos, los nuevos ricos, que se hicieron a costa de usufructuar del Estado y de la explotación y de viajar, salirse de una representación estatal hacia una empresa privada. Y esto ya no puede ser. O sea, ya tenemos hoy día se hizo un quiebre en toda la historia. Aquí empezamos otro periodo, porque gracias a la fuerza que nosotros demostramos en la calle, digamos, con nuestro caceroleo y el paro que hicieron los portuarios, se demostró que también aquí hay una cuestión de poder. ¿Quién tiene el poder en esta sociedad? Se mostró. O esa manga de sanguijuelas que están adentro del Parlamento, el Piñera o nosotros, los trabajadores que producimos la riqueza. Y aquí quedó claramente demostrado que quienes tienen el poder somos nosotros, y por lo tanto necesitamos constituir una organización política que a nosotros nos represente para dar el siguiente paso, porque nosotros tenemos que ser poder. Si nosotros hemos sido capaces hasta ahora de lograr y de revertir a esa derecha recalcitrante, es porque nos tienen miedo, mucho temor al segundo estallido, al estallido 2.0, que le tienen pánico. Pero para nosotros no podemos salir a la calle desbordados, necesitamos tener una organización política amplia que nos represente con un programa de una propuesta, porque aquí el gran problema de todo no es solo la ley, sino que el sistema político que nosotros tenemos presente, el sistema económico que tenemos hoy día, es un sistema económico explotador, un sistema capitalista depredador del ser humano y de la naturaleza, y que no puede seguir estando vigente en este país. Pero para eso necesitamos articularnos políticamente, y eso es lo que le conversaba a los compañeros durante el día de la mañana a distintos sectores. Necesitamos articulación política para hacer poder. Nosotros somos poder, nosotros creamos la riqueza, nosotros debemos controlar esa riqueza, y para eso nosotros necesitamos echar abajo este sistema capitalista depredador. Necesitamos crear una organización que tenga un programa mínimo de nuestras demandas, y también luchar por la conquista del poder político y del poder económico, porque somos capaces. Lo demostramos con Allende en la Unidad Popular que podíamos hacerlo, y podemos volver a hacerlo, porque nosotros tenemos la fuerza y la capacidad suficiente para hacerlo, pero necesitamos la articulación política. Entonces yo creo que ahí yo hago un llamado a los compañeros, todos los que se sienten anticapitalistas, todos aquellos trabajadores que hoy día, trabajadoras, que sienten que no quieren más vivir de esto, articulemos, conversemos también para, junto con crear una nueva central sindical, crear también nuestro propio instrumento político, nuestra propia organización política que nos encauce hacia la toma del poder, porque necesitamos eso. Algunos dirán, no, eso es imposible. Es posible, porque hoy día, como me decía un trabajador, pero señora Vilma, nos van a subir los precios en cuanto nos den las plata de la FP, van a empezar a subir los precios. Vamos a tener muchas dificultades después. Pero entonces le dije, luchamos por esto, tenemos que ir a terminar de raíz con el sistema, porque es cierto, nosotros vamos a darnos vuelta después de tranquilo para nuestras casas, y ¡pum!, que nos van a pegar un zarpazo. Ya sea en lo económico, y ya sea, digamos, con los milicos en la calle, o con la policía detrás de nosotros, pero es así. Mientras no cambiemos este sistema capitalista y terminemos con él, no vamos a poder descansar tranquilos.
porque siempre vamos a tener que estar ahí latentes luchando por una amiga, por otra y que nos quitan dos. Entonces, claro que nos van a dar los 10 porque ya mostramos las garras, pero como nos vamos a ir para la casa, van a haber una forma de quitarnos de alguna manera ese 10%. Entonces, por eso tenemos que tener nuestras propias organizaciones independientes de las que hoy día existen, porque estas ya demostraron que son ineficientes, centrales sindicales y partidos políticos. Eso. Gracias, Vilma, por tu apoyo. Yo creo que ligando también, incorporando también a Reinaldo y a Pamela en desarrollar como, esta propuesta como trabajadores que hay que plantear. Yo creo que es muy relevante lo que decía Vilma. O sea, claramente este es un problema del sistema, de cómo nos afecta a nosotros como trabajadores, cómo nos explota, y se nos plantea la posibilidad real, la urgencia de presentar una alternativa como trabajadores, de expresar nuestro poder, como bien decía Vilma, para presentar una alternativa realmente de cambio. Y como bien decías tú, Vilma, o sea, es cierto, se pueden lograr ciertas conquistas que son muy importantes, muy relevantes para los trabajadores, como el tema del acceso a los ahorros, al 10%, o conquistas laborales en condiciones de trabajo, condiciones de vida, pero si no logramos un cambio profundo en el tiempo, estas conquistas que se logren hoy se van a perder mañana, como tú muy bien lo decías. Por un ajuste en la política económica o algo, lo que te dan con una mano te lo van a quitar con la otra. Por eso es importante el plantearse esos cambios profundos a largo plazo, una alternativa de cambio profundo para que beneficie a los trabajadores y que se exprese realmente la demanda de los trabajadores. Y acá le dejo abierta también la pregunta para ti, Reinaldo, y también que después te puedas sumar tú, Pame. ¿Qué alternativa y cómo plantear demandas, además de las que planteaba ya Vilma, en este momento, según tu experiencia y tu visión? Sí, Pedro Pablo. Efectivamente, cómo vinculamos, ¿cierto?, nuestras demandas concretas con la necesidad de una transformación social, que es lo que nos importa. Como decía Vilma, pero antes de empezar el desarrollo de lo que voy a aportar, ¿cierto?, al conversatorio, es primero definirle a los que están escuchando esta presentación, ¿cierto?, esta exposición, es cómo define la Organización Mundial de Salud el concepto de salud. El concepto de salud, la Organización Mundial lo define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afección o de enfermedad. ¿Y por qué quiero comenzar con esto? Porque efectivamente desde aquí, ¿cierto?, desde el ámbito que a mí me compete como investigador de psiconeuroinmunoendocrinología, ¿cierto?, y especialista en lo que son la medicina tradicional china, con respecto a la salud, al abordaje de la salud, cómo nosotros podemos concretar, ¿cierto?, esta definición que nos hace la Organización Mundial de la Salud bajo un modelo capitalista depredador y usurpador, como bien lo definió Vilma. Es imposible que nosotros podamos encasillar, ¿cierto?, esta definición de completo bienestar de salud físico, mental y social, cuando las deudas son todos los días, cuando el nivel de cesantía es tremendamente garrafal con la clase trabajadora. Nosotros vimos un informe, ¿cierto?, del Fondo Monetario Internacional, emitido en abril, en la cual señalaba que estamos ante la peor crisis, ante la peor recesión desde la Gran Depresión, la contracción de la economía mundial en 2020, ¿cierto?, que será de un 3% y para Latinoamérica aún más grave, del 5,2%, según este organismo. Que las cosas empeoran cada vez más, el pronóstico que prevalece en estos momentos. Se perderán 9 billones de dólares entre 2020 y 2021, el equivalente a las grandes economías mundiales de países desarrollados. Por lo tanto, efectivamente, nosotros como Chile no nos escapamos de estos pronósticos. El Fondo Monetario Internacional nos prevé una contracción de menos 0,5%, prevista por el Banco Central de Chile en abril. Este mismo organismo nos prevé también un retroceso del Producto Per Cápita. Por lo tanto, el futuro es claro. Chile será más pobre, y es lo que estamos viendo ahora, con los despidos, ¿cierto?, con la desocupación a nivel nacional, con también, ¿cierto?, la población que está siendo aislada
imposibilitada para los que pertenecen a rubros no formales, ¿cierto?, de poder generar el sustento a diario. ¿Qué es lo que garantiza eso? Lo único que garantiza es elevar los niveles de ansiedad, como ya lo había dicho anteriormente, y de depresión. ¿Eso qué es lo que hace? Estimular, ¿cierto?, ciertas glándulas que secretan ciertos sustratos en nuestro cuerpo, como es el cortisol en sangre, secretado por la glándula suprarrenal. Eso que es lo que nos hace un cuadro inflamatorio expuesto a enfermedades, hipertensión arterial, resistencia a insulina, etcétera, etcétera, enfermedad autoinmune. Por lo tanto, se puede pensar que ese concepto que define la Organización Mundial de Salud para definir salud puede encajar dentro de un sistema capitalista que lo que hace es promover todo esto. Imposible. Por lo tanto, aquí lo primero es identificar qué es lo que debemos cambiar. Efectivamente, como decía la compañera Vilma, lo que debemos cambiar y derrotar es el sistema capitalista, que lo que propende es enfermedad y no salud, que lo que propende es garantía para los poderes más ricos en detrimento de la clase obrera y de la clase trabajadora, ¿cierto? La tasa en general de esta gran crisis lo que va a dejar es un 11,2%, por lo tanto es la peor evaluación que se hace de todos los tiempos. Inclusive hasta en 2008 sabía que había sido como la alerta mayor que había habido de la crisis, solamente llegaba a un 8,4%. Pero la tasa de desocupación finalmente es de un 11,2% en estos momentos, y efectivamente esto puede ir creciendo. Entonces, ¿cómo nosotros vinculamos las demandas? En el caso de la salud, efectivamente poder derrotar, ¿cierto?, el sistema de salud que está actualmente, para cambiarlo por un sistema de salud universal que garantice realmente los derechos de cada una de las personas. También transformar un poco el concepto de salud también en un ente educador, en el sentido de que el paciente, como le nombra el sistema capitalista, el enfermo, también sea derrotado ese concepto de paciente, sino que sea, ¿cierto?, el usuario, ¿cierto?, el que está enfrentando, empoderándose de su proceso de enfermedad, exigiendo, ya no siendo un paciente, porque aquí lo que no hay que tener es paciencia. El llamado a que la clase trabajadora que se enferma producto de enfermedades profesionales, ¿cierto?, o enfermedades psicobiosociales, exija el derecho a que el médico lo trate mirándolo a los ojos, lo trate primero como una persona, ¿cierto?, íntegra, que tiene derechos, que tiene deberes como todo. Que un sistema le garantice el acceso a la medicamentación fácil y rápida, no como lo que ocurrió durante esta pandemia, porque acá hay mucho secretismo dentro de la pandemia. Otro del secretismo que hay es que muchos de los pacientes crónicos de otros servicios y usuarios, por ejemplo, de los hospitales, quedaron sin medicamentos por algunos días. ¿Por qué? Porque según ellos, el gobierno en la televisión decía que el medicamento al adulto mayor se le enviaba a su hogar. ¿Qué es lo que hacían ellos? Contrataban empresa externa para que llevara los medicamentos, y los medicamentos no llegaban. Simplemente en los días de lluvia que hubieron hace una semana atrás, los medicamentos que tenían que llevarle, por ejemplo, a los pacientes coronarios de las comunas, ¿cierto?, que pertenecen al Hospital Sotero del Río, a muchos de ellos les llegó con 10 días de atraso y tuvieron que ir a pelear allá al CDT del Hospital Sotero del Río para poder recuperar los medicamentos, porque según la empresa dijo que había llegado a las casas, tocaba el timbre y no salían. Por lo tanto, aquí hay mucho secretismo de toda la incongruencia que hay de un dictamen que dice el gobierno que está todo resguardado, ¿cierto?, siendo que la práctica no lo demuestra así. Por lo tanto, se hace indispensable que efectivamente se pueda llegar a recordar, ¿cierto?, lo que ocurrió cuando fue la gran recesión, ¿cierto?, la gran depresión económica de 1929, ¿cierto?, y 1932, donde salieron, ¿cierto?, un programa posterior a esto en 1938, el programa de transición, que buscaba una alternativa para salir de la crisis. Y en ese momento justamente estamos nosotros, necesitamos en este momento plantearnos, buscar cuál es la alternativa para poder salir de esta crisis, entrando al juego del gobierno,
o al juego de los partidos añejos que nos proponen una constitución mixta, ¿cierto? O una convención constituyente donde lo único que van a garantizar va a ser efectivamente la perpetuidad de la clase política añeja, ¿cierto? En detrimento de la clase trabajadora. Lo que necesitamos es que la clase trabajadora tenga sus propios representantes, que hayan representantes de todos los sectores, que es mejor que a través de una asamblea constituyente, que también en ese momento se promovía, ¿cierto?, dentro del programa para salir de la Gran Depresión, ¿cierto?, que ahora se presentan nuevamente porque estamos buscando, ¿cierto?, cuál es la alternativa. Por lo tanto, todas esas propuestas se hacen presentes en estos momentos. Lo queramos o no, tenemos que asumirlo. ¿Qué significa eso? Que una convención constituyente no le conviene a la clase trabajadora. ¿Por qué no le conviene? Porque efectivamente perpetúa, como dije ya, ¿cierto?, que los poderes fácticos, que los representantes de una política añeja sigan ellos manejando los hilos de esto. Lo que necesitamos es representación de la clase, de los usuarios de los hospitales. ¿Quién mejor que sabe las necesidades que ellos tienen que el propio paciente, que es el que tiene que ir a hacer las largas filas o pedir horas y estar en listas de esperas que nunca termina y muchas veces termina con la muerte del paciente antes que pueda ser llamado? Que hayan representantes, ¿cierto?, de las dueñas de casa, que hayan representantes de todos los sectores para realmente hacer lo que realmente corresponde, que es una asamblea constituyente. En ese programa de entonces se proponían, ¿cierto?, las mínimas. ¿Y cuáles eran las mínimas, cierto?, que se proponían ahí, que era el aumento de sueldo y la defensa de los puestos de trabajo? Es lo que debemos garantizar ahora. Como decía Vilma, ¿quién tiene el poder? El poder lo tiene la clase trabajadora, por lo tanto, se debe exigir el reintegro de toda la clase trabajadora, de todo trabajador, ¿cierto?, que fue despedido durante este proceso, que las cifras que da el mismo Fondo Monetario Internacional llegan a 1.600.000 personas en Chile. Otra cosa, la organización y conformación de los grupos territoriales, también para tener un catastro fidedigno de las verdaderas necesidades y formación de comités de trabajadores, para así asegurar también el abuso empresarial, que sabemos que muy bien lo sustenta un sistema capitalista, ¿cierto?, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Establecido, ¿cierto?, nosotros ahora en este criterio, que es el que estamos viendo ahora, la nueva actualidad tiene que ver con la vigencia justamente de las consignas, en este caso de ese tiempo que se hacen presentes nuevamente, que es pan, trabajo, educación y vida digna. Estamos actualmente, lo queramos o no, en un proceso efectivamente pre-revolucionario, porque necesitamos derrotar el capitalismo, necesitamos derrotar el actual sistema de salud, necesitamos derrotar el actual sistema de educación, cambiándolo por un sistema realmente que vele por la seguridad de todo ciudadano, del pueblo, que respete los derechos individuales de cada una de las personas. Y necesitamos, por tanto, luchar por las demandas mínimas. Sabemos nosotros que el capitalismo está buscando todas las estrategias posibles para poder seguir sustentando un legado que dejó, ¿cierto?, una dictadura criminal como fue la dictadura de Pinochet, y que los políticos de la pseudoizquierda la han seguido manteniendo hasta el día de hoy. Por lo tanto, debemos ponernos delante de ello y demostrar que el poder lo tenemos nosotros. Y efectivamente, a pesar de todo lo triste que ha pasado en nuestro país y el mundo, nos abre una puerta para derrotar el sistema añejo y provocar una revolución para poder plantear nuevas ideas. Y dentro de esa idea, efectivamente, debe ir una idea de la alternativa socialista y revolucionaria que se hace urgente. Lo quiera o no, la clase trabajadora debemos asumir y debemos asumir el compromiso, que un sistema solidario, igualitario, tripartito, es lo único que puede garantizar que tengamos una mejor vida para todos. Eso, compañeros. Gracias, Reinaldo, por tu opinión. Yo creo que es muy importante lo que señalabas ahora y que lo vincula mucho a lo que planteaba inicialmente Vilma. O sea, el hecho de plantear una alternativa de lucha, realmente cuando se demuestre la expresión del poder de los trabajadores y la defensa genuina de los intereses de los trabajadores, con todas aquellas demandas que tú señalabas, en el ámbito fundamentalmente de la salud, en el ámbito de las demandas constituyentes, en vista a un proceso constituyente que viene en desarrollo ahora muy a la vuelta de la esquina, en medio de la crisis. Así que yo creo que va a ser importante cómo profundizamos esto. No sé si tú quieras añadir algo, Pamela, sobre qué demandas
¿Tú crees que sería importante también señalar desde el punto de vista de los trabajadores en esta situación? Sí, mira, primero la verdad es que los compañeros, la Vilma y el Reinaldo ya han planteado casi todo, pero igual es importante señalar las demandas que probablemente nosotros como trabajadores en este país, producto de la pandemia, tenemos que tener hoy día, o sea, en el día, por ejemplo, ahora con respecto a la pandemia, una salud gratuita y estatal real para los trabajadores de este país, y no la salud que se está dando ahora, donde, como dicen bien los compañeros, ha sido producto de muchos gastos fiscales, de recortes que los gobiernos no se han dedicado a inyectarlo en la infraestructura, en los insumos de los hospitales y en la salud pública en general de este país. Por lo tanto, esa sería una de nuestras demandas transitorias, una salud digna para los trabajadores que estamos enfrentando la pandemia. La otra, la defensa del puesto de trabajo. Ningún trabajador de este país, independiente que sea estatal o privado, debería quedar sin trabajo producto de la pandemia. Y todos los trabajadores que están en cuarentena, por lo mismo, debería recibirse su salario íntegro. O sea, nosotros luchamos por eso. Lo otro, han habido casos de trabajadores independientes que la verdad es que tenían una muy buena vida o una vida pasable, y ahora nosotros a veces lo encontramos en la feria, vendiendo en la feria, porque la verdad es que los dos trabajaban y vivían relativamente bien, y producto de la pandemia se cerraron su empresa porque no son esenciales, y la verdad es que han sido fuertemente golpeados por la crisis. Por lo tanto, nosotros pensamos que el Estado debería apoyar a esos trabajadores con algún fondo para que ellos pudieran surgir en estos momentos. Otra de las consignas que nosotros tenemos que tener también es, que se ha planteado no solamente nosotros, que lo han planteado muchos trabajadores, es la suspensión de los cobros, del arriendo, del dividendo, de la luz, del agua, cosas que nos afectan a nosotros como trabajadores todos los días. O sea, si yo me quedo sin pega, no tengo plata para pagar, tengo que elegir, o le doy comida a mis hijos o pago la luz, o le doy comida a mis hijos o pago el arriendo, y eso ha golpeado muy fuertemente a los trabajadores extranjeros. Yo no sé si ustedes han visto, o sea, obviamente también a los chilenos, pero a los trabajadores extranjeros, con respecto a los arriendos, le ha afectado muy fuertemente a los que se han quedado sin trabajo. Entonces, nosotros, dentro de esta pandemia, claro, como trabajadores tenemos que luchar primero por nuestros puestos de trabajo. Ningún trabajador debería ser despedido por la pandemia. Las empresas tienen dinero para poder solventarlo, y si el trabajador, si la faena que el trabajador está desempeñando en ese minuto disminuye, la empresa debería generar la reconversión real. Por ejemplo, en Correos de Chile, si esta sucursal se cierra porque no hay clientes, ya, yo la cierro, pero a usted, cajera, no la despido, la mando, por ejemplo, al call center, donde por estos días está pero absolutamente colapsado. La mando a la planta, donde sí puede apoyar, porque al final la desorganización, por lo menos para nosotros como trabajadores Correos de Chile, se está transformando en un pésimo servicio para el usuario. Y es una pena ver la nula participación que la empresa de Correos de Chile le permite a los trabajadores. Uno no tiene que ser, no tiene que tener título universitario, no tiene que ser ingeniero comercial para darse cuenta de los errores que tiene la empresa donde uno trabaja, porque uno es el que hace la pega. Entonces, yo creo que tenemos que luchar por una verdadera participación de los trabajadores en los lugares de trabajo. ¿Quién es la persona que sabe qué es lo que siente el cliente, el usuario en el caso de Correos de Chile? ¿Quién es? Es el cartero que va a tu casa, es la cajera que te recibe el paquete en la sucursal, no es el gerente que no sé, tiene título hasta en Harvard,
pero de conocimientos postales no tiene. Entonces, nosotros aparte tenemos que luchar por una verdad. A ver, cuando uno dice una verdadera participación de los trabajadores, es eso, que el trabajador pueda decir, oiga, yo creo que yo hablo como funcionaria de Correos de Chile, yo creo que este envío, en vez de ir a dar la vuelta 2 veces a la planta, debería ir directo al centro de distribución, por decir algo, y eso se traduce en un buen servicio para el cliente. Si el Correo de Chile tiene buena infraestructura, para que ustedes lo sepan, tiene buenas maquinarias, el problema es que tiene una pésima administración. Y la pésima administración, ¿qué es lo que le hace falta? La participación real de los trabajadores. Y cuando hablo participación real de los trabajadores, yo no estoy diciendo que los trabajadores tienen que poco menos que volverse locos. No, se ha probado en la historia más atrás, en otros países en donde se permitió la verdadera participación de los trabajadores y se lograron cosas que nunca antes se habían logrado. Entonces yo primero, por supuesto que yo estoy de acuerdo con todo lo que plantearon los compañeros anteriormente, porque yo también pertenezco al socialismo revolucionario, también soy parte de la... del Comité por una Internacional de los Trabajadores, y yo soy un trabajador igual que todo el mundo aquí, me levanto todos los días a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, perdón, me pego un tremendo pique para ir a mi trabajo, hago mi trabajo todo el día, y después vuelvo, por lo tanto, yo soy un trabajador igual que igual que todos mis compañeros del correo, igual que todos los otros trabajadores, pero sí creo, y estoy convencida que nosotros como trabajadores podemos tener mejor vida, una mejor calidad de vida, una mejor calidad de una recreación, porque nosotros no nos oponemos a, como dice la Vilma, a la automatización que se está dando no solamente en el retail, sino también se está dando en el correo a través de las aplicaciones, que los clientes puedan ingresar a través de las aplicaciones para que el servicio sea más rápido. Perfecto, nosotros no nos oponemos a eso. El asunto es que lamentablemente la automatización o la computación y todo esto, en el sistema capitalista es sinónimo de despidos. Lamentablemente, o sea, yo automatizo el servicio, entonces si tengo 5 cajeras, ya no van a necesitar 5 cajeras, van a necesitar 3 cajeras, y las otras 2 se van a tener que ir a la casa. O si no, trabajan menos o le baja el sueldo, como pasa, yo tengo una amiga mía que trabaja en la boletería del metro de Santiago, que también de hecho es una empresa autónoma del Estado, igual que Correos de Chile, pero ellos, los que venden los boletos en la boletería son externas, no son funcionarios del metro. Entonces mi amiga me dice hoy día, yo trabajo semana por medio, pero me bajaron el sueldo a la mitad. Pero el metro a esa empresa le paga todo el sueldo a ella. O sea, si cuando trabajaba todo el mes le pagaba 400 lucas, esa empresa, que es terciaria del metro, o sea, le presta servicio, ahora ella trabaja 15 días y esa empresa le bajó el sueldo a la mitad, pero el metro a esa empresa le está pagando el total del sueldo. No sé si se entiende. Entonces, cuando uno habla de automatización o de mejorar vía la tecnología los servicios, nosotros estamos de acuerdo. Pero que eso se transforme en, como dice la Vilma, que el trabajador tenga menos horas de trabajo sin que le bajen el sueldo y eso le permita poder recrearse, culturizarse, después de salir del trabajo poder tener la posibilidad, si quiere, de ir a ver una obra de teatro, de pasar a la biblioteca, de poder enriquecerse como persona. Pero ¿qué es lo que hace uno hoy día? Uno sale del trabajo a su casa 1 hora y media, 2 horas, tú llegas agotado, lo único que quieres es descansar. Entonces, por una parte, nosotros estamos de acuerdo con eso, pero que eso no afecta al trabajador, y de la única manera que no afecta al trabajador es cuando el trabajador sea partícipe de las decisiones de las empresas. Y esto, lamentablemente, no se va a dar en esta sociedad donde nosotros estamos ahora, porque como bien dice el Pedro Pablo y se ha aprobado, y como bien dicen los escritos muy antiguos, el sistema capitalista te da con la mano derecha y te quita el doble por la mano izquierda. O sea, te sube el sueldo por esta mano, pero al otro día te sube la micro, te sube el pan, te sube la benzina. Entonces al final
siempre somos los trabajadores los que estamos ahí el día a día luchando para poder vivir dignamente. Así que yo termino primero diciéndole a toda la gente que no es un sueño, tratar de luchar por cambiar la sociedad no es un sueño, es una posibilidad porque somos nosotros, la mayoría de los trabajadores, los que tenemos el poder. Y cito una parte del comunicado que sacaron los trabajadores portuarios, que yo les doy todo mi respeto de mi parte, donde le dice a la clase política que sin los trabajadores ellos son incapaces de generar riquezas y progreso. Porque esto, la riqueza y el progreso en este país y en el mundo lo generamos nosotros los trabajadores. Y hay que luchar por estar en una organización que nos represente realmente y 100%, por lo tanto yo los invito a todos los trabajadores que están buscando alguna alternativa a participar y a unirse al Comité por una Internacional de los Trabajadores, porque yo siento que es una alternativa real y que va a luchar por el cambio de la sociedad. Eso, compañero. Gracias, Pamela, con esta primera conversatorio que trataba de cómo plantear una lucha contra los despidos y el hambre desde el punto de vista de los trabajadores, de los jóvenes, de los pobladores. Iniciamos este espacio, esperamos que sean muchos más, que este espacio se vuelva cada vez más amplio para invitar a otros dirigentes sociales, dirigentes sindicales, a otros luchadores, para ir abriendo el debate y la reflexión sobre cuál es la alternativa que como trabajadores tenemos que plantear, la respuesta que como organización, como clase, damos ante la crisis que estamos viviendo. Yo creo que va a ser muy importante que, dada la situación que estamos viviendo actualmente, el debate agudo que estamos dando en torno a la pérdida del empleo, al tema de los retiros de los fondos de la AFP, al proceso constituyente que está a la vuelta de la esquina, va a ser muy importante que abramos este espacio. Así que desde ya los dejamos a todos invitados, a nombre de Socialismo Revolucionario, quienes participamos en esta organización y como parte de una organización mucho más amplia a nivel internacional, el Comité por una Internacional de Trabajadores, los invitamos fraternalmente a coordinarnos, a seguir participando y poder elaborar estas propuestas que como trabajadores necesitamos desde ya construir. Así que quiero agradecer finalmente la participación una vez más a Vilma Álvarez, una dirigente de gran trayectoria a nivel social y sindical, a Reinaldo Fuentes también por tu experiencia y todo tu trabajo en el área de la salud y todo lo que nos ha aportado, y a Pamela Mesa por toda tu reflexión que has hecho sobre el impacto que ha tenido dentro de la organización trabajadora y sindical, especialmente para una empresa pública tan importante como Correos de Chile. Desde ya los dejo invitados y les agradezco su participación y espero que en una próxima oportunidad nos volvamos a encontrar discutiendo y más temas tan relevantes en este periodo en que necesitamos tener nuestra voz. Así que gracias y saludos. Buenas noches a todos.